Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a tu espacio sobre educación financiera por la Multimedia RS. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos, Pablo? Perfecto. Como siempre, ¿verdad? Acá una vez más en tu espacio sobre educación financiera. Hoy traemos un tema bastante interesante que es ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo llego a fin de mes? Es un tema realmente importante, un tema que a muchas personas nos afecta o afecta. Claro. Independientemente al nivel de ingreso que tenga, pero vamos a hablar específicamente Claro. acerca de lo que podría ser tener un salario mínimo, cuánto cuesta mantenerse regularmente en los Claro. costos del día a día. Vamos a irnos desglosando lo que vendría siendo el tema, ¿verdad? Porque justamente así como dijiste, va más allá el tema de cuánto ganas o tal, es más bien algo de cómo te administras realmente. Así mismo. Podemos poner datos de salarios de Paraguay, estamos rondando los 2.900, 2.800.000, 2.900 por ahí. 2.900. Una canasta básica familiar, Una canasta básica familiar te familia sale. tipo, familia tipo. Definimos papá, mamá, Papá, dos mamá. hijos, Te sale 3,5 millones, ponerle 3 eso. millones y empezamos perdiendo. Empezás perdiendo ahí. ¿Sí? Y eso, desde el inicio ya te juegan en la cabeza de que, no sé, te trabaja saber de que aunque vos estés cobrando, igual ya estás perdiendo apenas cobrar, ¿entendés? Así Es mismo. algo que, no sé cómo decirte, es algo que de verdad te afecta. eh, Iniciamos nosotros con este salario. claro. Definimos que para poder tener una vida regular debemos de tener unos 700, 600, 700 mil guaraníes más. Y de ahí parte donde nosotros decimos, no es que se gasta más, sino que lo que tenemos no alcanza para lo que necesitamos, digamos, en el día a día. Pero tenemos unas novedades, podemos nosotros ver algunas alternativas que nos ayuden a poder tener una vida buena, Claro. a pesar de que nosotros ya estamos empezando, como decimos aquí, de lo mínimo de los 3.500.000 que necesitamos para tener una buena vida. Eso, como siempre nosotros solemos tocar, hablamos de recreación, de vestimenta, educación, comida y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que nosotros estamos teniendo ese ingreso y que tenemos varios temas que tocar, por ejemplo, gastos hormigas. Claro. Gastos hormigas, lo que vendría siendo descuentos que tenemos sin darnos cuenta, ¿verdad? A través de nuestro débito, los débitos automáticos famosos, ¿verdad? Ya sea de cualquier servicio de streaming, de música, lo que tengas. Son cosas que no. Delivery. Delivery, que es lo peor también, ¿verdad? Que es, no querés cocinar, pedís un delivery. ¿Cuánto te va sumando eso en el mes, verdad? Así mismo. Y intereses, compras chicas, Claro. cosas que compramos que no anotamos. Eso de delivery es bastante interesante porque de repente están a 8 cuadras o 10 cuadras de tu casa y te cuesta 15.000, 20.000 y vos anotás eso en 5 días o en 3 días a la semana y por mes, si son 3 días, Claro. son 240.000, imagínate. Y si vos, bueno, vamos a ir hablando de más adelante, ¿verdad? Pues si vos anotás, ¿verdad? Eso, después decir, aquí, Acá es donde se va mi ¿cuánto se plata. fue, verdad? Claro. Exactamente. No, es que también algo que pasa mucho es, te voy a hablar de un tema personal mío. Yo, por ejemplo, soy una persona que consume bastante café. Yo consumo bastante café, siempre paso por la Shell, me compro para mi café, ¿verdad? Y siempre gasto 15.000 guaraníes, todos los días. Después de eso, hice un total, son, no sé, 450.000 guaraníes. Eso es algo que yo tenía atrás, hice ese cálculo de todos los gastos que yo tengo mensualmente y me di cuenta dónde se estaba yendo mi plata. Así que es algo que andar anotando tus gastos
es algo que te hace dar cuenta también en dónde se está yendo todo. Totalmente. Ese tema de anotar es fundamental. Y anotar sería básicamente, en principio vos tenés tu presupuesto, pero dentro de tu presupuesto el desglose de los gastos sería tus anotaciones diarias, a ver si está acorde a lo que vos estás planificando para ese mes. Por ejemplo, hay una regla, 50, 30, 20, y un poco adaptado a Paraguay. Vamos a decir que la regla es 70, 25, 5, donde el 60, o en este caso 70%, va a ir nuestro ingreso a cubrir las necesidades que tenemos, un 25% a nuestras deudas y a nuestros gustos un 5%. Cuando Un la regla 5%. normal es 50, 30, 20, 50 necesidades, 30 estamos hablando de que son para pagar las deudas, 30% de nuestro ingreso, y un 20% para darnos ciertos gustos, ¿verdad? Claro. Eso es algo muy importante. Y eso sería más ajustado a lo que vendría siendo acá Paraguay, ¿verdad? ¿Me puedes repetir cuánto es? Sí. 70, 25, 5. O sea que de por sí lo del 70% A las necesidades básicas. ya va todo, o sea, básicamente todos tus ingresos ya van ahí. Y el 25 es para pagar deuda. Imagínate que de repente, en ciertos casos, las cuotas de sus préstamos, la cuota de las deudas que Claro. está teniendo, no hablamos solo de préstamos, sino que podemos decir inclusive electrodomésticos, de vehículos, o sea, Claro. todo lo que sea una cuota mensual. Estamos estimando Gastos un fijos. 25%, cuando la realidad es muy probable sea ese 50% Claro. o más, ¿verdad? Las deudas fijas mensuales que se tienen, ¿verdad? Y lo ideal es que eso se mantenga en un 30% de tu ingreso, que 50% puedas pagar todo lo que corresponde a necesidades y un 20% para la salida, los gustos, recreamiento, Claro. todo ese tipo de cosas. Y ahora mismo, si no se puede 50, 30, 20, empezamos con 70, 25, 5, donde vamos a ir ajustando todo lo que podamos Ajustando acorde a tus necesidades, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pasa algo que nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Dónde se dan justamente todos nuestros ingresos, ¿verdad? Porque pasa de todo, desde pedidos chicos, de deliveries, recargas constantes de saldo, ¿verdad? En saldo se va mucha plata, si es que no tenés plan al menos. Así mismo. También intereses que no llegas a ver. También, o compras innecesarias del día a día que llegamos a hacer también. Totalmente. Claro. Y ahí, por ejemplo, es fácil, 300.000, 400.000 guaraníes ya se te va, ¿entendés? No. Y estamos hablando de un 10% luego ya de un salario mínimo. De más un o menos, salario ¿verdad? mínimo. Sí. Y lo que tenemos que hacer es tener nuestra foto financiera. Eso es muy, muy importante, que básicamente es nuestro presupuesto, pero en el desglose, como hablamos, en el desglose, nosotros deberíamos de tener bien claro cuáles son nuestros gastos fijos, cuáles son nuestros gastos variables, y ahí ir trabajando Claro. en base a ese presupuesto, a esa foto financiera Siempre que tener un nosotros presupuesto, tenemos. claro. Sí. Después, Claro. mi gasto invisible, que sería cuando la gente se da cuenta que tiene un gasto que le sacaba, como vos recién dijiste, o recién calculamos delivery, O los débitos automáticos. Sí, no, de repente los servicios que dijiste, Claro. streaming. De hecho que esos son de los más comunes. Por ejemplo, hay personas de que se le está descontando la mensualidad de gimnasio y hace 4 meses que no va al gimnasio, ¿verdad? No, y se va al gimnasio para ver por qué no baja, por qué no hay Claro, resultado. también. Una vez. Suele pasar también. No, y es eso, siempre va todo por el tema del débito automático, es algo que te juega muy en contra si es que no lo tenés visualizado. Porque si es que vos armás ¿cómo se diría? Si armás bien Tu esquema de pago. eso, tu esquema de pago, tendrías desglosado todo, dónde van a ir cada centavo, vamos a decirle, ¿verdad? Así que
Es por eso que es necesario siempre tener tener anotado todo lo que gastas. Acá, por Claro. ejemplo, hablamos de que anotar todo, Mm, todo por 7 días hasta el chicle mm, y te va a asustar lo que encontrás. claro. Porque es muy diferente que nosotros tengamos bien claro nuestro presupuesto, que yo voy a gastar aquí en el supermercado tanto, pero ese tanto en el supermercado cuando hacemos nuestras anotaciones o en el almuerzo, en el desayuno o en la merienda, ¿qué más hacemos o qué podemos mejorar? Porque la única forma de mejorar, la única forma de controlar es saber qué no está bien o Mm, saber lo que tenemos. Yo tengo este mapa financiero, como dijimos, esta foto de mi plan financiero. claro. Y bueno, ¿dónde, al Dó- anotar, ¿Dónde está la dónde yo fuga? me estoy desviando? Claro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy saliendo? ¿No estoy saliendo? Porque después hay casos de personas que viven de préstamo en préstamo, ¿verdad? Claro, la famosa bicicleta, ¿verdad? Es algo muy común también cuando no llegamos a fin de mes. De que comenzás a hacer un préstamo para pagar otro préstamo, para pagar otro préstamo. Y así se arma una bicicleta que nunca termina por ahí. Totalmente. Es algo que nosotros debemos tener claro. Tener un presupuesto es muy importante. Ejecutar ese presupuesto es muy valioso. Y dentro de ese presupuesto, todo lo que nosotros tenemos que desglosar o anotar en los gastos hormiga, como dijimos, o en aquellos hasta que nosotros decimos, este pago ya está como débito, ya está aquí, pero así como el gimnasio, Mm, voy, lo uso, no lo uso, entonces ahí nosotros tenemos que ir viendo claro. y si existe una necesidad real, entonces, ¿qué hacemos? Si estamos pagando por un servicio, lo usamos. Y si no existe una necesidad real, entonces a mí me encanta mucho cuando los japoneses dicen que cuando van a comprar algo, Ujú. cuando ellos dicen, bueno, yo quiero adquirir este bien, piensan y toman 2 o 3 días. Claro. Porque hoy creo que es necesario. Para no dejarse llevar por el Y en impulso, tres ¿verdad? días, claro, en 3 días realmente ellos se dan cuenta, sí necesito realmente o no lo necesito realmente. O sea, eso es algo interesante. Y después, volviendo aterrizando de vuelta a Paraguay, el caso de Ña Juana Ahorra Ya, es un caso Juana. muy, muy interesante y va, por ejemplo, eh, con unos tips, el desarrollo de lo que ella hace y uno de ellos es cuando vas al supermercado ir con una lista, Claro. no ir con hambre, No, y con no hijos. ir con niños, exactamente. Claro. Y te ahorras, se estima un 30%. Porque de repente vos te vas sin lista y agarras todo lo que Claro, hay. te O, dejas ¿será llevar. que tengo? ¿Será que no tengo? Ya tenés hambre. Voy a llevar de acá de la roticería. Mira, Y, tengo un antojo y, de y qué, algo qué pasa dulce. si anotamos? ¿Qué pasa si nosotros llevamos nuestra lista? Eh, Recuerdo que en estas clases que tuvimos de finanza familiar, Ujú. donde se hablaba de que si yo pago con mi tarjeta de débito o crédito, parece que no siento, entonces yo llevo un 100.000 o un 200.000 al supermercado y ese 200.000 cuando yo voy y compro, Claro. yo veo, mira, salió 200.000, vos estás viendo, estás Duele. tocando, estás palpando ahí, y sin embargo cuando vas pagando, a pesar de que una muy buena administración se hace con las tarjetas, porque tenemos un beneficio de los reintegros, por ejemplo. Entonces, Claro. si bien vos no ves, vale el ejemplo de que vos, aunque vos no tengas físicamente los 200, sí tengas en mente qué es mi presupuesto, cuánto yo debo de gastar esta semana, porque yo debo dividir lo que estimé o definí Por para semana. alimentación por semana. Claro. Entonces, esta semana son 300.000. Y no porque yo tenga un reintegro del 10, 15, 20%, yo voy a gastar más. No, ese reintegro yo puedo juntarlo, puedo tenerlo, puede formar parte del pago de lo que yo tengo en mi tarjeta o
simplemente cuando yo junto para la última semana del mes, que está un poquito más complicada, Un poquito yo más pueda apretado. usar Claro. ese reitero que se fue, digamos, acumulando semana tras semana. Y lo importante, Mira, vos, muy... yo veo en el supermercado, por ejemplo, algo importante es que no tenemos que ir asiduamente. Ciertamente lácteos panificados requieren de que Claro, se tenga que, periódicamente. a no ser que los lácteos puedas comprar en las tetras y todo ese tipo de cosas, pero panificados ya digamos que es un poquito más a menudo. Entonces un par de veces a la semana administrar todo eso. El tema de la energía eléctrica, desenchufar, todos los Claro. artefactos. E increíblemente, yo suelo, me pasa, llevo a casa 1, 2, 3 cargadores conectados y Me pasa también. ningún celular puesto. Y eso consume, por más que sea minucia. Poquito, pero está Hay que consumiendo. sacar las luces que no, donde no hay nadie se apagan, las que no se usan se apagan. Las duchas eternas tienen que ser cortas. ¿Verdad? O sea, en todo eso, cuando nosotros vamos a planchar, que se aproveche el tiempo específico, Claro. consume mucho, hay que tener un tiempo, se plancha, no es que vos dejás, te vas a hacer otra cosa, venís, está conectada a la plancha. Son tips que son muy, muy importantes. Que parecen así cosas muy pequeñas, pero en realidad van sumando igual, ¿entendés? Terminan sumando cuando las juntas todas, porque son cosas que no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, yo también como vos mencionaste, yo también llego a mi casa, tengo mi cargador conectado de la notebook, de la computadora, del teléfono, y todo eso sí o sí está consumiendo también. Sí mismo. Y Claro. dejas toda la noche cargando tu teléfono, Por supuesto. todo ese tipo de cosas. Otro ejemplo claro que ña Juana nos permite tener aquí hoy es, por ejemplo, ¿cuánto gastás en transporte público? ¿Cuánto vos gastás en transporte para ir a la oficina, ir al estudio? En algunos casos, muchas personas para llegar a su trabajo pagan 2 pasajes, luego se van a la facultad otros 2, para llegar a su casa otros 2. ¿Por qué? Porque no hay colectivos directos, que suele pasar, o usan Bolt porque ya no van a llegar a tiempo. Y si vos estás teniendo una suma de 400 o más, ya tenés que pensar en, o te adquirís por lo menos si no estás tan lejos, una bicicleta o una moto. Claro. En mi caso, yo tengo una moto y yo no gasto más de 120,000 en el mes, por Termina ejemplo. siendo un ahorro demasiado grande que te haces. Es una inversión. Con cuidado, Claro, supuesto, por supuesto. respetando las normas de seguridad, teniendo todos los accesorios de seguridad que necesitas, pero llegás ahora a los lugares, no gastás mucho, tenés un ahorro hablando de transporte. Claro. Es una opción válida. Y en cuanto a comida, ¿qué decís? En cuanto a comida, claramente si es que estamos muy apretados, obviamente el tema de delivery, no, ¿verdad? Es mucho mejor cocinar en casa, como vos estabas mencionando, comprar las cosas solamente necesarias y aprovechar, ¿verdad? Tipo, ya te compraste todo lo que necesitas, cocina y ya está. Entonces te ahorras ese tema de pedir un delivery, que ¿cuánto te sale? El delivery te sale 15,000 que está a 6 cuadras de tu casa. Casi la comida que vas a dar. Más lo que compraste, termina siendo 50,000 guaraníes que se va en un ratito. ¿Qué nos enseña ña Juana? Muy interesante. ña Juana lo que dice es, te cocinas un guiso, claro, dividís en 3 tuppers y ya tenés comida para 3 días. Y esa comida que vos te hiciste ahí te sale mucho más barato que 3 viandas. Y inclusive no teniendo en cuenta el costo del delivery otra vez. Entonces, yo soy una de las personas que acostumbro a llevar mi comida en el trabajo. Casi toda mi vida laboral lo hice. Entonces, muy pocas veces como fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hoy se cocina en casa, yo al día siguiente... Aparte es una opción sana también porque sabes lo que estás consumiendo, ¿verdad? Exactamente. Y, por supuesto. Y dentro de la economía familiar, y estamos hablando de conductas o tips que nosotros podemos tener para poder mejorar nuestro resto
del ingreso que tenemos, ¿cierto? Claro. Porque si nosotros hablamos de que ya empezamos perdiendo, tenemos que tener o unos ingresos extras o ciertos tips de los cuales estamos hablando, en donde en cuanto a transporte te vas a dar cuenta en el ahorro, en cuanto a la comida, notoriamente, si vos anotas, mira, hoy gasté 35, hoy gasté 42, hoy gasté 38, hoy gasté 25. Por supuesto. Y casi esos 38.000 por día. Vos poner para hacer la comida de la casa y... No, por 38.000 guaraníes te da para... comer tranquilamente, claro. ¿verdad? Sí. Ahora venimos para hablar un poquito de cómo vendría siendo el tema de los gastos, ¿verdad? Nosotros tenemos un gasto, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para poder administrarnos bien, aparte de nuestro mensualmente? Decinos un poco, Cristian. Fuimos desglosando un poco desde el presupuesto, luego en particular algunos tipos de gastos, algunos tips que nosotros podemos tener para ahorrar, para no gastar de más, para entender dónde nosotros estamos gastando de más, Claro. qué estamos haciendo, sobre todo lo que hablamos, la foto que nosotros tenemos de nuestro estado financiero. Ya vimos los tips y qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a ese ingreso que estamos teniendo. Es como, me encanta doña Juana, ella dice que empezó y vendió empanadas. Claro. Al principio le dio vergüenza y esa es una clave. No hacemos las cosas por vergüenza. Entonces ella dice, pone un ejemplo así. Por ejemplo, vos podés hacer delivery, ahora está famoso que seas Bolt o Motobolt, Claro. de ida a tu trabajo a la salida de tu trabajo, y no se dice que eso va a ser una acción principal, sino va a Cualquier ser tipo de algo ingreso secundario, extra, ¿verdad? Claro. un ingreso extra. Y ¿Qué te puede ayudar para amortiguar, ¿verdad? Tipo, cualquier tipo de ingreso, no sé, con eso ya puedes salvar lo que vendría siendo luz, agua. y con ese ingreso extra que vos puedas abonar, pagar o cancelar una de tus cuotas, ya estás ganando. Claro. ¿Y qué pasa cuando vos, vamos a suponer, vos dijiste ahora bien, dijiste Ande, dijiste SAP, dijiste puedes decir Internet, pero qué pasa si yo agarro y defino? Yo voy a desarrollar este emprendimiento para poder pagar mi cuota de préstamo, mi cuota de electrodoméstico, mi cuota de lo que fuere. A una obligación que tengas. ¿Qué pasa cuando ese emprendimiento genera la cuota y después vos terminás de pagar esa cuota? Ese dinero que vos tenés ahí, lo sumás para cancelar el siguiente. Y Claro. luego cancelas ese, lo sumás para cancelar el siguiente. Entonces, ese ingreso extra que vos estás teniendo, al pagar esa cuenta, una cuenta, esas dos cuentas, o esos servicios básicos que estamos hablando hoy, relacionados a Paraguay, el 70% de las necesidades, ya nos ayuda a poder llegar a fin de mes. llegar bien a fin Claro. de mes, incluyendo todos los tips que estamos hablando, ¿verdad? Claro. Y sí, básicamente sería eso. O sea, lo principal siempre vamos a lograr lo mismo, que es anotar todos tus gastos, priorizar justamente el tema si es que tenés alguna obligación, si es que tenés algún tipo de ingreso extra, ¿verdad? Así como estamos hablando, motobol, hacer empanadas como doña Juana, nos puede ayudar a poder cubrir una deuda que tenemos o hasta nuestro día a día, ¿verdad? Puedes comprar justamente para tu comida de eso, ¿no? Sí, totalmente. Claro, pues justamente doña Juana vende empanadas. Si es que hace 30.000 guaraníes, ya tiene para cocinar para el resto de los días, ¿verdad? Un caso que nos pasaron, por ejemplo, es yo gano 3 millones de guaraníes y yo debo 800.000 guaraníes en cuota y más todo lo que yo necesito pagar no me alcanza. ¿Qué hago? Habíamos hablado también en programas anteriores y en este mismo, cuando tenemos nuestro plan bien claro,
y no tenemos los recursos, estamos hablando de que empezamos a tener o empezamos a proyectar un ingreso extra para solucionar un tema definido, bien claro. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no puedo yo agarrar, tener un ingreso extra. Ah, bueno, y ahora me voy a, no sé qué grupo musical va a venir, pero me voy a tal lugar. No. Claro. Nuestras obligaciones, responsabilidades primero. Y entonces, ¿qué decimos? Tenemos bien claro el mapa, tenemos bien claro la foto, bien clara la foto de lo que nosotros tenemos que hacer. Y a veces no va a ser posible que puedas pagarlo todo. Claro. Pero entonces empezás con la deuda chica, Con lo que puedas. liquidás esa deuda, te vas con ese dinero que tuviste más el extra que puedes tener, te vas liquidando la otra y la otra. Lo que no debemos dejar es que se convierta en una bola de nieve. Yo tengo 1, 2, 3 obligaciones, compromisos, ya no me alcanza, saco un cuarto para cubrir el primero, pero no cubro tampoco el primero, ya tengo Claro. 4, después saco el quinto para, no, me faltó un poquito para el primero, no cubrí otro el primero, ya tengo 5, entonces vamos generando una bola de nieve. Claro. Y ahí se nos va lo que hablamos al principio, uno de los tips muy importantes, los intereses. Los intereses que no nos En damos cuenta. 5 minutos te doy tantos millones. ¿Qué hay detrás de eso? Interesante es estimar, calcular y no decir, mi cuota es 300.000, 400.000, sí puedo pagar, pero ¿en cuántas cuotas? ¿Por cuántas cuotas? ¿Cuánto el capital que yo estoy debiendo? ¿Cuántas cuotas yo voy a pagar? ¿Cuánto me sale mi capital menos de lo que voy a cuánto hace pagar el en el interés? tiempo? Y yo ya tengo luego aquí, ¿verdad? Claro. Entonces es muy, muy importante Cosas que llevar en cuenta. que tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas para que nosotros podamos llevar adelante bien nuestro día a día, llegar bien a fin de mes. Y uno de los aspectos muy, muy importantes, interesantes para mí es el tema de las tarjetas en el momento del pago. Es importante que siempre se abone más del pago mínimo. Claro, porque el pago mínimo es una trampa otra vez al final. Dentro de lo que cabe, pagar solamente el pago mínimo termina siendo una trampa, ¿verdad? O sea que hay un porcentaje que, o sea, dentro del pago mínimo hay un porcentaje que vos estás pagando tus intereses y un porcentaje donde estás, digamos, pagando el capital, estás teniendo otra vez disponible. Entonces, si vos, dentro del extracto, te dice, si vos pagás solamente el mínimo, vas a cancelar tu deuda en 11 meses. Eso quiere decir que no tenés que usar la tarjeta. Claro. Ahora, si yo pago 300.000 guaraníes del pago mínimo y yo uso 200.000 guaraníes otra vez de eso y yo ya tengo mi línea utilizada al 100% y esos 300.000 guaraníes que yo pagué fue el pago mínimo, estamos pagando un interés, estamos utilizando otra vez esos 200.000 guaraníes, ya no vamos a tener una línea de vuelta, ya usamos todo lo que teníamos y si haces un adelanto, tenés un costo por el capital, donde nosotros ciertamente ese acceso, ese adelanto de efectivo es muy positivo cuando vamos a hacer el emprendimiento que hablamos. Entonces, por eso tenemos que tener un orden. Claro. Y sobre todo la tarjeta es muy buena cuando nosotros hablamos de que tenemos un crédito rotativo y si nosotros pagamos correctamente, pagamos bien, usamos bien el dinero. Por ejemplo, Es una herramienta increíble. tenemos convenios con estaciones de servicio donde a través de la tarjeta Cabal, por ejemplo, donde tenemos 5%, más así no es mucho, pero todos los días y vos Suma. cargas y si haces delivery o utilizás bastante el vehículo, entonces tenés un extra, tenés un reintegro sobre lo que estás pagando. Claro. Te ayuda, pero lo ideal siempre es pagar todo y si no, siempre más del mínimo y si vas a pagar solo el mínimo te conviene y bueno, yo pago mi mínimo y voy pagando el mínimo en tanto tiempo, es como que vos sacaste ese dinero para un fin determinado. Vos necesitabas algo, la tarjeta te ayudó porque te dio un reintegro, te dio todo lo que vos necesitabas, pero
al fin y al cabo vos tenés que abonar, tenés que pagar Claro. esa deuda que estás teniendo y vos vas pagando como si fuera un préstamo, mes a mes. Entonces cuando ya tenés todo de vuelta al capital, ahora yo puedo volver a reinvertir. Puedo volver a hacer un adelanto o puedo ir a un comercio a comprar lo que necesito. Por ejemplo, el exhibidor de empanadas de Ña Juana Ujú. o el combustible para mi delivery, el combustible para mi Bolt, o cuando, como hablamos, cualquier otro emprendimiento que yo haya desarrollado y que este capital me sirva para sumar y no para restar, ¿verdad? Eso es Claro. algo demasiado importante. Realmente la tarjeta de crédito es una de las herramientas, si la sabes utilizar, es una de las herramientas más increíbles que puedes llegar a tener. Eso es bastante, o sea, es bastante notorio la magnitud que puede afectarte al saber utilizar una tarjeta de crédito, más justamente como nosotros tenemos los convenios con Cabal, con la cooperativa Sagrados Corazones, que nos puedes comentar, tenemos en Salema, Visa y Cabal. Visa y Las Cabal. dos marcas que tenemos con Saledma, tenemos Claro. un 20% los días lunes, 10% en caja, 10% en extracto directo. Tenemos la Universidad Americana por pagar dos cuotas, o sea, cuotas bimestrales. Tenemos un 20%, 10% en caja, 10% también en extracto. Cerramos ahora algo muy interesante con un supermercado muy bueno que nos va a dar, por ejemplo, en Mariano, en Luque. Vamos a estar cerca. Tenemos que hacer los parámetros, tenemos que cargar todo, terminar la formalización para poder decir Claro. que tenemos. Pero eso digamos, es en forma para las dos marcas. En cuanto a Cabal, tiene sus propios acuerdos. sus propios Y ahí beneficios. tenemos con Ollas Essen, tenemos en farmacia, tenemos en Fortis descuentos sin intereses. Cuotas sin intereses. Después tenemos en Petrosur 5%. O sea, tenemos descuento, tenemos mucho que Cabal hace sus propios acuerdos con los comercios y se benefician nuestros socios, ¿verdad? Claro, así que ya saben, si es que son socios de la cooperativa Sagrados, no duden en sacar una tarjeta de crédito, ya sea Visa Cabal, que siempre van a tener todo tipo de beneficios con nosotros. Y lo más fantástico, a mí lo más fantástico, como dije al principio, es un crédito rotativo. Vos, una vez firmaste la solicitud, firmaste la documentación correspondiente, se analizó todo, tenés tu tarjeta, tiene una validez de 4 años. Claro. Depende de tu compromiso de pago para que uno puedas tener más líneas, se te pueda aumentar la línea en un análisis que solemos hacer una vez al año. Aparte de que vos puedes aumentar tu línea, tenés esa línea de crédito, vos podés sacar, por decirte, los 3 millones que tenemos ya nominada para Visa, 1,5 millones para Cabal, usás esa línea, lo pagás en 12 meses, ya sea que vos hagas en cuota o hagas por pago mínimo, pagás en 12 meses. ¿Qué es lo que sucede? A los 12 meses vas a ir retirando. No hace falta vayas a la cooperativa, puedes ir a un cajero, hacer el adelanto, vuelves a usar o usar en un comercio, como te dije, y volvés a tener tus 3 millones o tus 1,5 millones, depende, o 5, depende del ingreso que tenga el socio, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasó ahí? A los siguientes 12 meses, por 48 meses hacer lo mismo. ¿Y qué fantástico, qué es lo que sucede en forma fantástica? Que a los 48 meses que venció tu tarjeta, un mes antes de su vencimiento ya te está llegando la renovación de tu tarjeta. Claro. Entonces vos tenés un crédito aprobado en el bolsillo y el uso responsable de ese elemento financiero que estás teniendo es lo que te va a llevar a que sea una deuda mala, una deuda buena. Claro. Pero por sobre todo es lo que te va, si es que lo sabes utilizar, es lo que te puede ayudar a llegar a fin de mes. Así Que es a mismo. donde estábamos. Así mismo. Claro. Es, Ya nos fuimos a... ¿verdad? Nos estuvimos yendo, pero volvimos. Volvemos. Casa de crédito.
¿Cómo? Las casas de crédito. Las Dice, casas de crédito. Ojo con el interés. Si te prestan fácil, cobran mucho. Claro. Eso de en 5 minutos, venir, firmar, llevar, eso. ¿Cómo termina eso, verdad? Y lo lindo de la cooperativa justamente es que uno, a los ahorristas se cuida el dinero que ponen en la entidad, se analiza a quiénes se va a dar el crédito, Claro. se hace un seguimiento de todo y además cuando se otorga un crédito, esa persona está muy bien analizada para que se pueda llevar ese crédito. Claro. Entonces, está más o menos dentro de lo que hablamos, de lo que tiene que tener en deuda a pagar en base a su ingreso. ¿Te acordás del 70, 25, 5? Sí. Ronda más o menos por ahí en cuanto a deuda. Entonces, dependiendo del rubro o la profesión de la persona, un porcentaje puede ser un poquito más, un poquito menos, pero siempre tenemos que tener cuidado en dónde, qué es lo que vamos a hacer, de dónde vamos a sacar ese crédito. Claro. Porque hablamos al principio de tener en cuenta el interés que yo voy a pagar, qué yo voy a hacer con lo que voy a tener. ¿Cuánto voy a terminar pagando, verdad? Sí, Por supuesto. Y tener en cuenta, la deuda buena te da de comer, la deuda mala te saca. Te saca. ¿Verdad? Claro. Sí, man. No, y es por eso que siempre, o sea, la cooperativa Sagrados Corazones siempre tiene en cuenta desde el inicio hasta el final lo que vendría siendo el tema de la aprobación de créditos. Entonces, siempre hay un seguimiento post-crédito también. Entonces, es algo que siempre se tiene en cuenta a la hora de, justamente como estaba mencionando el tema de los ahorristas, de que cuidamos el dinero para que pueda seguir creciendo la cooperativa, por supuesto. Totalmente. En honrar el capital depositado en la cooperativa, honrar los intereses que corresponden y hacer trabajar el dinero. Siempre nosotros tenemos que saber que el dinero tiene que trabajar para nosotros y o sea, que no nosotros para el dinero, Claro. para nosotros, ¿verdad? Y dentro de ese proceso es justamente que hablamos nosotros que los tips y los emprendimientos que podemos llegar a realizar para que nos ayude a llegar a fin de mes. Y cuando nosotros tenemos bien claro y nosotros podemos decir ya hoy, bueno, este es mi ingreso, esto es lo que yo necesito para estar bien. Claro. Estamos hablando de un buen pasar. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la foto financiera que yo estoy teniendo aquí de mi esquema? Bueno, acá tengo mi ingreso mensual, acá yo tengo mi emprendimiento, llego, no llego, cómo hago muy bien. Entre los tips que yo tengo, que hablamos, los varios, más mi emprendimiento, ya cubrimos esa diferencia o podemos tener algo interesante. Podemos tener hasta extra, pues. Exactamente. Claro. Entonces nosotros podemos llegar a la media o podemos llegar a la regla que es 50-30-20. Claro. Cuando tenemos un ordenamiento para el 50% de nuestro ingreso, tiene que cubrir nuestras necesidades. No más. 50%. Hablamos que es 50. En algunas 50. regiones es 60. Vemos y entendemos que en Paraguay es un 70. ¿Verdad? Entonces, Claro. a eso es lo que tenemos que llegar. Siempre, o sea, siempre teniendo en cuenta la realidad de cada uno, ¿verdad? Por supuesto. Así mismo, totalmente. Y si podemos lanzar un reto. Un reto. ¿Cuál reto podemos lanzar? A ver. Los 7 días de la semana sin delivery o anotar todo hasta Está cada difícil. guaraní que gastamos por 7 días. 7 días no pago delivery, 7 días anoto o 7 días anoto Me gusta, todo me lo gusta. que gasto. Como dijimos hace rato, Claro. hasta el chicle que compro. Me gusta. El manicuí que compro. Ajá, claro. Son 2.000, 3.000, ahí hay que anotar. ¿Verdad? Me gusta. Entonces, ese sería un reto interesante. pequeño reto. Para conocer un poquito cuánto yo gasto. O sea, Claro. si es que en el ¿Dónde se caso de van los gastos anotar, hormigas? en el caso de anotar, me voy a dar cuenta, mira, que cuánto gasto en X cosas. Claro. Y si es que
anoto los delivery, si es asiduo en utilizar delivery, nos vamos a dar cuenta. Hicimos un cálculo rápido, 240.000, estamos hablando 8% de más o menos del salario mínimo, está definiendo que es 3 millones, claro. 8 por 3, 24, 240.000. Es claro. Interesante, ¿verdad? Pero si no anoto, y dijimos hace rato, si anotás cada gasto que vos estás teniendo, te vas a asustar. Te vas a asustar de lo que encontrás. Pero es positivo porque te puede llevar a cambiar el hábito, mejorar hábitos. Eso que estás realizando, y caminar 8 cuadras para ir a traer tu pizza, o vos mismo hacer tu pizza, vos mismo hacer la pizza. Vos te vas viste que ahora están famosos los supermercados que te dicen menos escribir y te llevamos y claro. Eso. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer lo que corresponde. Justamente eso es que, de hecho, el dinero, básicamente lo que nos hace en el tema de delivery y tal, estamos pagando con dinero tiempo. Claro, entonces, no, ¿sabes qué? No quiero perder tiempo cocinando. No quiero perder tiempo yendo al súper. Entonces, justamente, haces eso. Entonces, es un ingreso extra. Entonces, si es que vos te pones las pilas de decís, ¿qué me cuesta? Sí, entonces, te ahorras. Y cada centavo suma. Totalmente. Entonces, ahí hay algo interesante, ¿verdad? No quiero perder tiempo en cocinar. Algo fantástico. Pones en el celular buena música. Estás cocinando, acá le tenés a tu esposa, a tus hijos, van conversando, claro. Van hablando, y eso se convierte en un ritual familiar donde estamos juntos compartiendo una actividad, y además no nos fuimos a gastar 80.000 en una pizza, o no sé, qué sé yo, cuánto estaban, 25.000 los lomitos, no tengo idea, ¿verdad? 30.000 seguramente, y en mi casa somos 8, imagínate. 8 entonces me voy, compro y hago, ¿verdad? Y terminás teniendo algo que tiene más valor, otra vez. Bueno. Tiene mucho más valor emocional. Ahí está. Ese valor es espectacular. Claro. Por un lado, el estar con la familia, el tener ese apego, esa experiencia. Y por otro lado, una conciencia. Porque dice que vos tenés que hacer por lo menos por 30 días una actividad para que se convierta en hábito. Entonces, ellos mismos van a desarrollar eso. Mira, en casa así funcionaba. Entonces, llegar a fin de mes no es magia. Es método. Y si hoy llevas un solo tip de lo que nosotros hablamos, hoy, ya ganás. ¿Qué opinas, Pablo, con relación a eso? De que llegar a fin de mes realmente es netamente, ¿cómo sería? Voluntad, se le podría decir. Porque es nada más seguir hábitos los cuales vos veas que estás haciendo mal, entonces decís, esto a lo mejor cambio. No hace falta que sea un cambio rotundo, no hace falta que cambies totalmente 180 grados tu vida. Con un pequeño cambio, justamente como dijo Cristian, con un solo hábito nuevo que haces, ya marca la diferencia. Así mismo, totalmente. Claro. Entonces, acordate, tu sueldo no es poco, la vida es cara, pero entre todos nos ayudamos. Fuerza que se puede, ¿sí? Claro que sí. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos con Pablo en tu espacio sobre educación financiera por la Multimedia RS. Gracias a todos. Chao, chao.